más o menos el gremio de nosotros sí está más o menos años Vamos a seguir con este vivo. Nos vinimos acá hasta la terraza porque había problemas con el agua. Obviamente que en muchos barrios mendocinos esto lo hacen todos los días. Se van al techo a ver qué pasa, si será trovado el flotante. Y la realidad es que no. Que llega poca agua y a veces a la noche. Y ahora van a tener la novedad que encima que llega poca agua, acá en la casa de gobierno, dicen que se han quedado a trabajar, pero parece que lo único que se han quedado es para firmar los decretos de aumento. Han aumentado el colectivo, han aumentado la electricidad, han aumentado los impuestos también, porque ojo que van a venir los impuestos inmobiliarios, los automotores también caros, y ahora han aumentado el agua. A nosotros nos preocupa mucho los servicios públicos, porque sin el agua, sin poder tomarte un colectivo, sin poder prender un ventilador, un aire acondicionado, no se puede vivir como uno necesita vivir, con las comodidades de las personas que trabajan y llegan a su casa y tienen que tener el agua para asearse, para cocinar, para poder ducharse. Necesitan tener la electricidad también para la refrigeración. ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas mendocinas cuando tenemos permanentemente un problema que son los aumentos y los ingresos, por otro lado, no existen? Nosotros siempre hemos planteado en las audiencias públicas, me voy a sacar esto porque ya no se escucha, hemos presentado en las audiencias públicas que no solamente es tratar de aumentar, porque todos los aumentos que nosotros hemos tenido del año pasado, hace 2 años ya llevan un 200% del agua, pero nada de eso fue a inversiones, todo fue a los gastos operativos de AISAM. Y cuando hablo de gastos operativos, tengo que hacer una discriminación entre lo que son los gastos operativos, el gasto político que tienen los directores y los proveedores, que enormes fortunas se hacen con el procesamiento del agua y la elaboración y el saneamiento, sino también, por otro lado, tengo que destacar que no se invierte en nada. Entonces tenemos el doble de gasto en potabilización. Casi son 800 millones de litros al día, que la mitad, es decir, 400 millones de litros se pierden a tierra, pero cuando se pierden, antes se gastó en potabilizarlo, se gastó en los motores de presión, de bombas de presión, en el cloro, en todas las cuadrillas que andan todo el tiempo reparando porque está todo destruido. Por eso el tema de los aumentos, lo que tenemos que hacer es ser eficientes con estas empresas, dejar de hacer estas plazas que hemos visto tan bonitas y dedicarnos a reparar las cañerías. Nuestra propuesta es una ley de infraestructura sanitaria. En esa ley estamos volcando gran parte del presupuesto que en reparación, en macromedidores, para que se sepa dónde están las cañerías rotas y empezar por ahí. También en los micromedidores, para que todas esas grandes superficies que gastan en jardines, que se pague verdaderamente el uso del agua, para que no se derroche. Tenemos muchas propuestas que tienen que ver con esto. Con no solamente decirle no al aumento, nosotros lo que le estamos diciendo, hagamos aumentos eficientes. Gran parte de los aumentos se lo están llevando empresarios. Hay empresarios ricos y usuarios pobres. Y ahora no solamente son usuarios pobres, son usuarios que ni siquiera tienen el servicio. Entonces, cuando no hay servicio de agua y que pronto está por colapsar, es decir, recuérdense que tenemos un 20% de las cañerías son de hierro, que ya está de más de 100 años de antigüedad. Es decir, esas cañerías están directamente todas corrompidas. Tenemos más de cañerías de cemento y asbesto de más de 50 años, también destruidas. Solamente tenemos un 25 o 30% de cañerías nuevas, pero que tienen 30 años de antigüedad. Si nosotros no empezamos a cambiar esa infraestructura, va a colapsar todo. ¿Por qué no se ha hecho, siendo que hace más de 10 años hay un préstamo autorizado de casi 200 millones de dólares? No se ha hecho porque no les interesa hacer esas inversiones. Los negocios que ellos quieren hacer son siempre con autopistas, que obviamente es donde consiguen, parece ser, un nido de corrupción. Porque eso es lo que nos está pasando en nuestra provincia,
cada área tenemos nidos de corrupción. Es decir, hay empresarios que se han acostumbrado a vivir de nosotros, porque cuando viven del gobierno viven de los ciudadanos. Nosotros cuando vemos el aumento del colectivo 18-25, decimos, bueno, la verdad que es muy caro a 25, pero cuando vemos el decreto, realmente el costo por kilómetro es de 140 pesos. Es decir, se subsidia con un 80% a la UTAM, a este cartel de empresarios que hace 20 años vienen ganando millonadas, es decir, se han hecho mega millonarios. Esto es transporte público. Tema del aumento de la electricidad, lo pusimos en la audiencia pública. Por ejemplo, el caso de EDEMSA. EDEMSA no ha hecho ninguna infraestructura nueva. Tenemos los mismos cables pelados de siempre. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, los que le debemos a los usuarios, porque los numerosos cortes de luz, roturas de aparatos, en vez de dársela la plata a los usuarios, con eso vamos a hacer la infraestructura nueva. Eso fue el negocio que planteó Suárez. Dale la plata de los usuarios en multa y corte de servicio para que las empresas hagan la infraestructura que deben hacer obligatoriamente. ¿Y qué hizo la empresa? ¿Por qué no hace la infraestructura? Y bueno, porque juntan la plata. La ponen en bonos, la ponen en fideicomiso, la ponen a intereses. Y también juntaron la plata que nosotros pagamos a Camesa. Es decir, cuando compran esta distribuidora la corriente en el mercado mayorista, tienen que pagarla con nuestra plata, está bien. Pero no la pagan con nuestra plata, la deben. Más de 8.000 millones de pesos que no pagaron a Camesa. ¿Y qué hicieron entonces? Bueno, directamente ahora EDEMSA va a ir a comprar a Edenor, la mayor distribuidora argentina que está en Buenos Aires. Y eso lo hace con la plata de los mendocinos. Entonces tenemos servicios muy malos, infraestructura totalmente destruida, que nos da otro tema. Cuando uno dice, bueno, la verdad que como Mendoza tiene más de 70.000 viviendas que faltan. 70.000 viviendas que faltan. ¿Y cómo hacemos? Y hay numerosos lotes que se podrían urbanizar. ¿Y para urbanizar qué necesitamos? Necesitamos electricidad, que la empresa EDEMSA haga inversiones para que llegue a ese terreno la infraestructura eléctrica, la infraestructura de agua, el transporte colectivo. Así podríamos empezar a construir numerosos barrios. Pero sin embargo, como estas empresas no invierten, es imposible. Quedan lotes pelados que no se pueden construir. Todas estas cosas es lo que uno tiene que poner de relevancia. Y desgraciadamente los medios de comunicación no lo están haciendo. Todo el día nos encontramos en una grieta, en un lugar donde no hay nada. Hay solamente una pelea, peleas inútiles, ¿no? Peleas que si cerramos, no cerramos, es decir, peleas que no nos hacen a los mendocinos. Los mendocinos necesitamos tener infraestructura para poder tener trabajo. Cuando se hacen barrios nuevos, se comienza a ver obras de construcción, comienza a haber trabajo para los mendocinos. Nosotros, estas son las políticas que exigimos. De Ciudadanos por Mendoza estamos exigiendo que se hagan infraestructuras para poder crecer. Mendoza necesita crecer. La matriz productiva de Mendoza está en el turismo, pero para eso necesitamos tener la posibilidad, por ejemplo, de que se hagan obras en los lugares. Uno va a Potrerillo, no tiene ningún tipo de infraestructura, no tienen agua en Potrerillo y tienen el río ahí, no tienen servicio de internet. ¿Cómo va a haber turismo? Por eso estas cosas son las que yo les pongo a ustedes y pido también de ustedes que nos acompañen en esto, ¿no? Porque no podemos hacer uno quiere que haya cambios políticos, pero necesitamos que los ciudadanos y ciudadanas mendocinos nos acompañen. Estas cosas no se pueden hacer solos. Necesitamos que se dejen de pelear en la grieta y realmente se dé a las fuerzas políticas el apoyo para que realmente Mendoza cambie de verdad y deje de perder. Tenemos hace más de 10 años que el Producto Bruto Geográfico va en descenso. Y cuando desciende el Producto Bruto Geográfico, obviamente que no hay empleo, que descienden los ingresos de cada uno.